Bueno, pues muy buenos días a todos. Hemos dejado pasar unos 5 minutitos porque hemos estado pues viendo que os estabais entrando en la webinar que vamos a comenzar pues ahora mismo. Antes que nada me presento, mi nombre es Palma Mení, soy técnico de aquí, de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz y la persona pues, que coordina y organiza el proyecto que hoy precisamente se inicia en materia de prevención de riesgos laborales. Es un proyecto para la mejora de la prevención de riesgos laborales y el fomento de la cultura preventiva en las empresas de la provincia, con oficina de asistencia técnica e información preventiva, que está financiado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Pues bien, como os comento, esta es la primera de las actuaciones o de la primera campaña informativa que vamos a iniciar con este proyecto, con esta webinar. Sucesivamente ya os informaremos, haremos talleres, cursos sobre materias relacionadas siempre en prevención de riesgos laborales y que consideramos que son de muchísimo interés para las empresas de nuestra provincia. Antes que nada, y antes de empezar o de presentar al ponente que nos acompaña hoy, como bien habéis visto en el chat, vamos a lanzar un cuestionario que es para conocer un poco pues, el estado de las empresas de nuestra provincia pues, en la materia que nos ocupa hoy, ¿no? En la materia de prevención de riesgos laborales, que nos gustaría pues, que lo cumplimentarais todos. En caso de que no diese tiempo, pues no os preocupéis porque los podríamos mandar a través de los correos electrónicos que nos habéis facilitado en vuestras inscripciones. Y al final, como siempre, lanzaremos un cuestionario de evaluación. Podéis ver en pantalla que tenéis un botoncito abajo que pone chat, pues ahí las consultas que os surjan o que queréis hacerle a José Antonio Amate, que es el ponente que nos acompaña hoy, pues la podéis escribir sin ningún tipo de problema. Lo que sí os rogaría es que acompañaréis la consulta de vuestro correo electrónico por la sencilla razón de que si no da tiempo a contestarla en este tiempo que nos ocupa o porque la consulta sea demasiado y necesitamos pues sentarnos para verla, que también puede ser, pues tengamos un medio a través del cual os podamos responder a esas consultas que nos formuláis. Bueno, pues yo ya no me enrollo más porque realmente a quien he venido a escuchar es a José Antonio Amate y os lo presento a continuación. José Antonio es licenciado en Derecho y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. En su extensa trayectoria laboral, pues ha sido director general de Seguridad y Salud Laboral, director gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, director general de Políticas Activas de Empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. Desde el año 2017 y 2018, curso académico me refiero, es profesor asociado en la Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna, en Sevilla, y actualmente es inspector de trabajo desde 1999 en las provincias de Melilla, Murcia y Almería, árbitro sindical del CERCLA y ponente de numerosas jornadas y cursos, como la que tenemos hoy aquí, sobre derecho del trabajo y de prevención de riesgos laborales. Y cabe destacar también pues, que le fue concedida por el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo la medalla de oro al mérito profesional. Creo que el currículum que os presento pues ya dice mucho de la talla del ponente que nos ocupa hoy y nada, si lanzamos la encuesta ya, si te parece, José Antonio, damos los minutitos oportunos para que los asistentes puedan cumplimentarla y ya empezaríamos con tu exposición. Perfecto, que vayan rellenando la encuesta Ahí la y tienen ya en comenzamos pantalla. cuando tú me lo digas, Palma. Perfecto, muy bien. Pues José Antonio, hemos dejado pasar unos 3 minutitos. Si te parece, cuando tú quieras comenzamos, ¿vale? Pues lo primero de todo, como me decían de pequeño, es de nacido ser agradecido y por tanto mi agradecimiento a la Confederación de Empresarios de Cádiz y a los organizadores de esta webinar por haber tenido la deferencia, algunos dirían la insensatez de invitarme a participar en este evento. Ya esta mañana lo comentaba antes de que comenzásemos para meternos un poquito en situación,
pues cuando me he levantado el wifi de casa se había caído. Con lo cual ya he empezado yo mi propio taller de gestión de los riesgos psicosociales, porque podéis imaginaros el estrés que me ha pegado cuando veía que no podía entrar en ninguna página web. Afortunadamente, todo ha quedado solucionado dentro de mi ámbito de experiencia informática, que es coger el router y reiniciarlo. Y afortunadamente puedo estar con vosotros aquí. Ya estaba pensando en irme hasta una biblioteca o algún sitio con wifi público y plantarme allí a contaros algo sobre los riesgos psicosociales. Bueno, riesgos psicosociales. Riesgos que todavía hay por ahí alguno o alguna que los llama los riesgos emergentes, como si fuese algo que no está, que ha aparecido ahora de repente y que como no está, pues ahora vamos a empezar a tratarlos. El estrés en el trabajo, el daño o la insatisfacción laboral por un trabajo monótono, repetitivo, está en los orígenes mismos del derecho del trabajo o la revolución industrial. Supongo que los que estáis ahí al otro lado de la pantalla, escuchándome, muchos de vosotros o de vosotras habréis visto la genial película de Chaplin, de Tiempos Modernos, y esa escena de una cadena de montaje donde él tenía que ir apretando una especie de tuerca y cómo poco a poco ese trabajo repetitivo le va ganando porque la velocidad a la que va la cinta es mucho mayor que él, que además ejerce, entre muchas comillas, de payaso, de patoso, y va interrumpiendo y se va subiendo sobre la cinta. Bueno, eso era generador de estrés. Y estamos hablando de una película que representa pues, el comienzo prácticamente del siglo XX. Cuando la inspección de trabajo empezamos a preocuparnos por el estrés, por las situaciones de acoso en el trabajo, el riesgo psicosocial en general. Bueno, no nos olvidemos que ya estaba en la ley 3195. En el año 95 ya estaba el tema del estrés. Tendemos tanto a etiquetar, y voy a ponerme yo también un poquito de estrés y me voy a poner el cronómetro para intentar ajustarme al tiempo que Palma me ha dicho que disponíamos para esta ponencia. Nos olvidamos, hemos etiquetado tanto la prevención de riesgos laborales que al final la hemos compartimentado y no hemos olvidado de la prevención. Hay una genial canción, bueno, hay muchísimas geniales canciones del gran Serrat, que está ahora de gira ya de despedida, que es Señora, que en su estribillo dice algo así como que al olor de la flor, cuando se abre la flor, se le olvida la flor. Nosotros no hemos centrado tanto en cada una de las materias que se desarrollan en la prevención, que si agentes cancerígenos, que si agentes químicos, que si ruido, que si ergonomía, que psicosociología, y ahora hablaremos de esta hermana pequeña de la prevención, que al final no hemos olvidado que es un todo, que lo básico, lo fundamental, la verdadera obligación que tenemos cualquiera de nosotras o de nosotros es la del artículo 14 de la Ley de Prevención, el deber que tenemos las empresas de proteger a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, que es correlativo al derecho que tienen cualquiera de ellas o de ellos de no sufrir un accidente, de no sufrir una lesión, de tener derecho a su integridad y salud. Y cuando hablamos de integridad y salud, no nos estamos exclusivamente hablando de la integridad física, que es la primera que se nos podría ocurrir, sino también de la salud mental. Y no nos olvidemos que ya el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando habla de los principios generales de la acción preventiva, ya uno de ellos, creo recordar que es el cuarto o el quinto, ya estaba diciendo que había que adaptar el trabajo a la persona a fin de, entre otras cosas, evitar los daños para la salud derivados de un trabajo monótono y repetitivo, origen o posible origen de un estrés laboral. Pero decíamos, ¿cuándo la inspección de trabajo empieza a preocuparse por este tema del estrés laboral? Pues surge la primera campaña europea sobre riesgo psicosocial y sobre la necesidad de que las empresas inviertan también en la prevención de los riesgos psicosociales en el 2012. A raíz de una serie de sucesos que se habían ido produciendo entre el 2007 y el 2011 en Francia, en una empresa pública privatizada que es France Telecom, donde las decisiones adoptadas por determinados mandos de la empresa ante la imposibilidad de despedir
aparte del personal, porque tenían la condición de funcionarios y funcionarias públicas, provoca una pluralidad, una multitud de suicidios laborales. Gente que se suicida en el propio centro de trabajo, tirándose por la ventana, uno quemándose a lo bonzo en la puerta de las instalaciones. Y es cuando la Unión Europea dice, ojo, aquí tenemos que prestarle una atención. Se inicia una campaña europea en el año 2012 que ya desemboca en una campaña permanente sobre riesgos psicosociales. También sabemos que la evolución misma de la prevención de riesgos laborales ha ido pasando por distintas etapas, por distintas fases. En un primer momento nos preocupábamos por lo más básico, que eran las condiciones materiales en las que se desarrollaba ese trabajo. En segundo lugar, empezamos a preocuparnos también por cómo se había organizado todo lo referente a la prevención y si los riesgos a los que se iban a exponer los trabajadores estaban ya previstos antes incluso de que se expusiesen a esos riesgos. Pero esos índices de siniestralidad seguían aumentando y a medida que se iban investigando, tanto por las empresas, por las autoridades laborales, en nuestro caso la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Seguridad y Salud, o la propia Inspección de Trabajo, cuando se iban investigando los accidentes, comprobábamos que siempre había al final un elemento de comportamiento de la persona trabajadora accidentada. Y cuando se analizaba el qué le había llevado ese comportamiento, siempre se podía al final concluir que de alguna manera había una cierta situación de estrés, depresión en el propio trabajo. También la pandemia, la famosa COVID que hemos sufrido, que afortunadamente parece que ya vamos remontando y superando, ha generado también una nueva situación en la población trabajadora, que es el trabajador o trabajadora estresado porque está asustado por ir a trabajar. Tras la reincorporación, cuando nos abrieron la oportunidad de reincorporarnos a nuestros puestos de trabajo, muchas personas trabajadoras sentían auténtico pavor por volver a reunirse en centros de trabajo con muchos compañeros y compañeras, por muy buenas que fuesen las medidas de prevención frente a la COVID que sus empresas hubiesen adoptado. La salud mental también, y ya voy a centrarme en lo que nos ocupa hoy, la salud mental también es un tema que está, afortunadamente, diría yo, ya en el centro del debate político y ya se ven intervenciones en el Congreso de los Diputados donde empiezan a preocuparse por el tema de la salud mental. Bueno, para centrarnos en los riesgos psicosociales, como os decía, en la hermana pequeña de la prevención. La prevención, sabéis que son cuatro grandes ramas. La seguridad en el trabajo, todo lo que tiene que ver con las condiciones materiales en las que se desarrolla, la higiene industrial, esa rama también poderosa de la prevención de riesgos laborales, que lo que hace es estudiar el ambiente de trabajo, los agentes, las sustancias a los que se exponen las personas trabajadoras y que pueden derivar en una enfermedad profesional. En tercer lugar, tenemos la vigilancia de la salud, los médicos y las médicos del trabajo, que lo que hacen o deberían hacer es analizar si las condiciones a las que están expuestas las personas trabajadoras están produciendo un daño para su salud o si su estado de salud es el adecuado para el trabajo que van a realizar. Y después estaban esas hermanas pequeñitas que son la ergonomía y la psicosociología a las que poco atención se les prestaba. En el tema de la psicosociología, que es el tema de nuestra intervención o de nuestra reunión de hoy, hay que partir de la base del concepto de factor psicosocial, no de factor de riesgo psicosocial. Una cosa es factor psicosocial, que son aquellas características, condiciones del trabajo, cómo se lleva a cabo o dónde se lleva a cabo, cómo se lleva a cabo o la carga de trabajo que tenemos, que de alguna manera puede tener alguna consecuencia para la salud de las personas trabajadoras. Ojo, no todos los factores psicosociales desembocan necesariamente en un riesgo psicosocial. Tenemos que abandonar esa leyenda urbana de que el estrés es totalmente negativo. No.
Hay un estrés que debidamente controlado es sumamente productivo. Permitidme un ejemplo. Para los que o sea, si estamos sometidos en un momento determinado a una presión, ese subidón de adrenalina que te provoca esa tensión te puede hacer reaccionar y defenderte bien de una agresión, bien de una sobrecarga momentánea que requiera una actuación especial. El problema es cuando ese estrés supera nuestra capacidad de reacción y nos empieza a afectar negativamente. Por tanto, debemos de dejar claro que no todo factor psicosocial necesariamente se va a convertir en un factor de riesgo psicosocial. Ahora bien, es muy difícil y casi, claro, me he hecho este farol porque estamos separados por la pantalla de ordenador, pero seguramente en unas semanas podremos vernos alguna o algunos de nosotros en una jornada ya presencial. Me jugaría con vosotras o con vosotros una comida o al menos una cerveza, que soy un humilde inspector de trabajo, a que la mayoría de los factores psicosociales, algunos de los cuales ahora os voy a citar, existen en vuestras empresas y por tanto tenemos el riesgo de que se puedan convertir en un factor de riesgo psicosocial y por tanto en un factor que puede afectar a la seguridad, salud de vuestras personas trabajadoras. Por ejemplo, las propias características del trabajo. Las características del trabajo es un factor psicosocial que se convierte en factor de riesgo psicosocial cuando existe monotonía, cuando siempre estoy haciendo exactamente lo mismo, cuando se me dan tareas que no tienen sentido, que no se corresponden con lo que yo tengo que realizar por aquello para lo que me han contratado o con aquello que constituye el proceso productivo de mi empresa. Otro factor psicosocial, el tiempo de trabajo. ¿Cuándo se convierte el tiempo de trabajo? ¿Cuándo el tiempo de trabajo puede ser un factor de riesgo psicosocial? Las horas extras excesivas, el trabajo a turnos, el trabajo nocturno. Existen estudios, existe literatura para, como se suele decir coloquialmente, para parar un tren de las consecuencias que para la salud puede tener el trabajo nocturno o el ir rotando en distintos turnos y que nuestro organismo no se adapte al tener que estar descansando y trabajando a distintas horas. La propia cultura de la organización. ¿Cuándo se convierte la cultura organizacional en un factor de riesgo psicosocial? Por ejemplo, cuando se dan mensajes, cuando se transmiten instrucciones que no son entendibles o no lo hacen en el sentido que lo estamos realizando. Mirad, cuando mandamos una instrucción, cuando damos una orden, es fundamental no solo darla y dársela a las personas destinatarias de las mismas, sino también que el contenido de las mismas sea fácilmente entendible por la persona que la recibe y que haya sido entendida por la persona que la recibe. Os cuento una anécdota. El Titanic, que supongo que todos conocéis su historia, cuando se da la famosa orden de las mujeres y los niños primero, uno de los mandos intermedios del barco, pistola en mano, impedía que los varones se montasen en las barcas salvavidas, a pesar de que no había mujeres y niños disponibles para rellenarlas, simplemente porque entendió la instrucción de su capitán como que solo las mujeres y los niños, y defendió el bote pistola en mano y botes que se fueron prácticamente vacíos al agua, dejando a varones que se podrían haber salvado. Por eso, si en mi empresa detecto que hay un problema, que no se entienden bien las instrucciones que doy, que pueden tener un contenido perfectamente justificado y legítimo, pero no están siendo bien recibidas porque hay un problema de comunicación, estoy generando un factor de riesgo psicosocial que puede terminar en un estrés laboral o en un burnout. El propio ambiente de trabajo, una iluminación no adecuada, un ruido constante que no implique que tengamos que aplicar las normativas del Real Decreto regulador de la protección de los trabajadores en la exposición al ruido, pero ese ruido constante que puede generar también un desgaste en la salud de los trabajadores y no solo del oído, sino también en la salud mental porque genera estrés.
máquinas que no estén debidamente, que no tengan un mantenimiento adecuado y que generen además esa preocupación de tener que estar haciendo un esfuerzo mayor para poder trabajar con ellas. Las relaciones personales que se den en mi empresa, que pueden desembocar en las situaciones de violencia en el trabajo o de acoso. Luego veremos el acoso, las distintas manifestaciones que tiene y que es además ahora un elemento central de la política del gobierno en materia de riesgos psicosociales. Baste con citar, aunque lo diremos luego otra vez, dos normas bastante recientes que han introducido el acoso sexual como un riesgo laboral específico que ya tendría que estar evaluado, que desde ya debería estar evaluado, como son la ley 10, 2000, la ley orgánica, perdonad, ley orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, o el Real Decreto Ley 16/2022, el que regula todo lo referente a las empleadas del hogar, que ha introducido modificaciones en la ley de prevención de riesgos laborales, algunas, abro aquí un paréntesis, bastante complicadas de aplicar en la práctica y que ya nos están generando numerosas dudas a la propia inspección de trabajo. Más, el propio desarrollo personal. Vosotros, como titulares de empresas, responsables de relaciones laborales, ¿sabéis si en vuestra empresa es fácil promocionar? Si existe inseguridad en los puestos de trabajo, en las relaciones laborales. La reforma laboral del 2021 ha prácticamente eliminado los contratos temporales y ahora ya es más difícil que una persona trabajadora pueda tener esa situación de inseguridad de si me renovarán, no me renovarán el contrato. Pero una política transparente de ascenso dentro de la empresa puede generar o no un factor de riesgo psicosocial. La integración vida-trabajo. No nos olvidemos que las personas trabajadoras, también las que sois titulares de empresa, no os digo nada, los que sois mandos intermedios o tenéis algún tipo de responsabilidad dentro de la empresa, no vivís para trabajar, ¿vale? Trabajáis para vivir. Y es necesaria la desconexión, lo que se denominó la desconexión digital. Esa política o esa cultura empresarial que la hay de estar mandando correo electrónico ahora ya fuera de la jornada laboral, llamadas telefónicas, ahora que el WhatsApp se ha convertido en una herramienta de trabajo. Bueno, eso también son factores de riesgo psicosocial que se deben de recoger en la evaluación de riesgo. Bueno, ¿cuándo actuamos la inspección de trabajo en materia de riesgos psicosociales? Básicamente exactamente igual que cualquier otra actuación de la inspección. O bien en virtud de una denuncia porque haya una situación de estrés en el trabajo sin que se vea afectada la dignidad de la persona trabajadora, una situación de estrés laboral, de estrés derivado de la carga de trabajo, un estrés derivado del tiempo de trabajo en sus diversas manifestaciones, la posibilidad de que estemos ante una situación de burnout, de trabajador quemado, o bien una denuncia por una situación de estrés derivada de un atentado contra la dignidad de los trabajadores. Y ahí estaríamos hablando de los supuestos de violencia, de acoso, acoso sexual, acoso por razón de sexo o acoso discriminatorio. Una segunda vía de actuación es cuando nos lo solicitan algún organismo, bien un juzgado porque esté investigando un posible caso de acoso que haya derivado en una declaración o una solicitud de declaración de accidente de trabajo, unas lesiones, bien el Instituto Nacional de Seguridad y Salud porque se haya solicitado un recargo de prestaciones derivada de una baja producida por una situación de estrés, o bien en virtud de las campañas que, como os decía, desde el 2012 ya se han generalizado, que en concreto en la Inspección de Trabajo de Sevilla soy el encargado de llevarla a cabo, en la que lo que vamos a comprobar es
cuál es la gestión que está realizando la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. Y centrándonos en esta última, y luego veremos las particularidades cuando la actuación deriva de una denuncia, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a exigir a las empresas? La inspección de trabajo cuando visitamos por motivo de la propia campaña de riesgos psicosociales. Pues lo mismo que os veríamos en cualquier otra actuación. Básicamente va a ser gestión de la prevención. Comprobar si realmente se han evaluado los riesgos psicosociales, cómo se ha efectuado esa evaluación, y ahora daremos algunas sugerencias. En segundo lugar, si esa evaluación ha derivado en una planificación de qué medidas preventivas se tienen que adoptar y si se ha llevado a cabo esa planificación con las particularidades propias que implica la planificación de medidas frente a riesgos psicosociales, y el resto de cuestiones que todas y todos conocéis ya desgraciadamente conocéis bastante bien, que son si se han cumplido las obligaciones en materia de información, de formación o de vigilancia de la salud. Vamos a ver cada una de ellas y aunque por el tiempo del que disponemos no puedo entrar en el detalle de todo, pues como bien ha dicho Palma, intentaremos resolver dentro de tiempo las dudas que hayáis podido plantear a través del chat, las que no se puedan por falta de tiempo o, como decía Palma, porque tenga que recurrir a esa excusa de muy interesante tu pregunta, dame tiempo para que la analice, pues intentaremos contestaros bien a través de la Confederación, bien en las siguientes jornadas que se realicen sobre esta materia. Materia de evaluación de riesgos. Me juego también otra cerveza, hoy estoy generoso. Me juego con vosotras y con vosotros a que el 90% de los que estáis ahí detrás de la cámara habéis recurrido a un servicio de prevención ajeno para organizar la prevención en el seno de vuestra empresa. Bueno, pues lo primero que tenemos que decirle al servicio de prevención es que si yo, que soy el titular de mi empresa, sé que tengo una serie de factores psicosociales que podrían derivar en factores de riesgo psicosocial, me tiene que hacer una evaluación de riesgos psicosociales. Es verdad que la evaluación general, que no genérica, la general de mi empresa, ya debería venir una estimación de esos factores de riesgo psicosocial. Pero tengo que comprobar que efectivamente están recogidas todas las variantes de factores psicosociales que algunos de ellos hemos analizado y que cualquiera de vosotras o de vosotros puede imaginar que se pueden estar produciendo en vuestra empresa. Es decir, que no me vale con que en la evaluación general de la empresa me hayan recogido 2 o 3 riesgos psicosociales o 2 o 3 factores de riesgo psicosocial, que me diga el técnico o la técnico de prevención que son tolerables, cuando nosotras mismas sabemos que eso no es así. O nosotros mismos, nos tomamos en serio la prevención y le exigimos al servicio de prevención ajeno al que pagamos puntualmente que se la tome también en serio. O si no, después viene la inspección de trabajo y es ella la que nos exige esa seriedad. Si yo sé que mis trabajadores o mis trabajadoras están en atención al público, yo tengo que comprobar si en la evaluación de riesgos se ha contemplado la posibilidad de violencia externa por la atención a una persona. Si yo sé que en un determinado periodo de tiempo, o a lo mejor a lo largo de todo el tiempo, yo sé que tengo sobrecarga, no que tengo sobrecarga, pero que tengo puntas de producción en la que a lo mejor mis trabajadores y mis trabajadoras tienen un exceso de carga, aunque sea concentrada en un periodo de tiempo. Si yo veo que la evaluación de riesgos que me está presentando mi servicio de prevención ajeno no lo ha contemplado, entonces no está hecha la evaluación de riesgos. Y no os digo nada, y luego hablaremos de los distintos protocolos sobre violencia en el trabajo. ¿Qué es lo que le tengo que exigir en primer lugar a mi servicio de prevención ajeno? Pues que tenga una persona especialista en psicosociología. Vamos a ver. Sabéis que técnico superior en prevención de riesgos laborales podemos ser cualquiera de nosotras o de nosotros. Yo, que tengo una formación en Derecho,
soy técnico superior. Yo hice mi máster, superé las pruebas y tengo las 3 especialidades. Ahora bien, difícilmente sería capaz de poder hacer una medición de la concentración ambiental de plomo que pueda existir en un centro de trabajo. Recurriría a un especialista en esa materia. Pues lo mismo que pensamos que si yo tengo que valorar la concentración de amianto en un momento determinado en una placa de fibrocemento que tengo en mi centro de trabajo, voy a recurrir a una empresa, a una entidad especialista, le voy a decir a mi servicio de prevención ajeno, oye, si vosotros no tenéis especialistas en esto, subcontratar con un laboratorio que haga las mediciones oportunas, lo mismo tengo que exigirle que haga con respecto a la psicosociología. Si el técnico, la técnico que tengo asignado por mi servicio de prevención ajeno, si en mi servicio de prevención ajeno no tengo especialistas en psicosociología, les tengo que exigir, puesto que les estoy pagando por la prestación de un servicio, les tengo que exigir que tengan a un especialista en la materia. Porque solo un especialista en la materia podrá evaluar correctamente esos factores de riesgo psicosocial y si pueden generar o no el estrés y cuáles son las medidas de prevención que tendré que adoptar. Es fundamental en esta materia nuestra participación como titulares o como responsables de las empresas, porque los trabajadores y las trabajadoras tienen que comprobar que efectivamente nosotras y nosotros nos tomamos en serio el tema de los riesgos psicosociales. Si no hay una implicación clara de la dirección en el tema de los riesgos psicosociales, por parte de los trabajadores y trabajadoras no lo va a haber. Y aquí es fundamental también que vayamos de la mano de los representantes de los trabajadores. Mirad, cuando tenemos que evaluar las condiciones materiales, me arriesgo a decir, y espero que Palma como técnico superior y los demás que estéis ahí, que lo seáis, me entienda, pero no habría que tener unos conocimientos muy elevados en materia de prevención de riesgos laborales para ver un hueco en una escalera, un hueco en una fachada, un hueco en el suelo de nuestro centro de trabajo y decir, ostras, aquí hay un riesgo de que alguien se tropiece. Si yo voy andando por el pasillo de mi empresa, de mi centro de trabajo y noto cómo se me va el pie, que se me resbala, entendedme, no hay que ser un especialista para decir, ostras, aquí tengo un riesgo de que un trabajador o una trabajadora se deslice, se resbale o se caiga. Si yo veo una rampa con una pendiente muy elevada, puedo decir, aquí tengo el riesgo de que cualquiera de mis trabajadores o trabajadoras se despeñe y se deje los dientes contra el suelo. En materia de higiene industrial es verdad que tendremos que realizar las mediciones, porque en materia de higiene industrial no basta con decir, uy, aquí hay riesgo de ruido. No, tendremos que decir cuál es el grado, cuál es la duración, cuál es el tiempo al que están expuestos los trabajadores y las trabajadoras a ese ruido y habrá que realizar las mediciones correspondientes. Bueno, pues con la evaluación de riesgos psicosociales ocurre exactamente lo mismo. Habrá que hacer una serie de mediciones, habrá que hacer una serie de actuaciones muy específicas. Y esas actuaciones muy específicas exigen una interpretación que solo está al alcance muchas veces de personas que tengan conocimiento en materia de psicosociología. Pero además, en el caso de la evaluación de riesgos psicosociales, se da una circunstancia añadida que es diferente al resto de las disciplinas de prevención de riesgos laborales. Mientras que en seguridad, en higiene, se aplicaría el primer principio general de la acción preventiva. Oiga, elimínese el riesgo. Y una vez que ha eliminado el riesgo no existe, el riesgo ya no lo tenemos que evaluar. Si yo estoy ante un hueco y yo, antes de que tenga trabajadores ya circulando alrededor de ese hueco, lo he cerrado completamente, ya no tengo riesgo de caída por ese hueco. Podré tener otros riesgos derivados de cómo lo haya cerrado. Si he puesto una plancha por encima y lo que provoca ahora es un tropiezo y una caída, lo que se denomina caída al mismo nivel. Pero ya la caída a distinto nivel, la posibilidad de que se me vaya por ahí una persona trabajadora ya ha desaparecido, luego ya no tiene que estar en mi evaluación de riesgo. Si yo estaba trabajando con un agente cancerígeno y elimino ese agente cancerígeno, lo sustituyo por otro que no tenga ningún riesgo, ya no tengo el riesgo de exposición a agente cancerígeno, ya no tengo que reflejarlo en mi evaluación ni efectuar las mediciones oportunas.
Pero no ocurre lo mismo con los riesgos psicosociales, por lo que decíamos anteriormente al comienzo de esta ponencia, que los factores psicosociales, hay factores que son positivos, y esos factores positivos hay que promocionarlos, hay que fomentarlos, que continúen así porque están mejorando la productividad de la empresa. Pero ojo, no se puede considerar que esos factores psicosociales, como son positivos, ya no tengo ni que evaluarlos, ni que comprobarlos, ni que controlarlos. No, tengo que estar con un ojo avizor mirándolos, comprobándolos, controlándolos para evitar que se conviertan en negativos. Y los negativos son los que voy a tener que evaluar. Y para la evaluación de los riesgos psicosociales se pueden utilizar o técnicas cuantitativas, técnicas en las que se asigna un valor a determinados ítems, procedimientos de evaluación de los riesgos psicosociales y también, como se dice coloquialmente, para parar un tren. Lo que tendremos también es que escoger el que mejor se adapte a las características de nuestra empresa. Entendedme, no es lo mismo evaluar, con todo mi respeto, una empresa pequeñita, como son la mayoría de las empresas andaluzas, de 5, de 10 trabajadores, que se dedican a una actividad más o menos ordinaria, común, que no hay mucha modificación, que una empresa de 200, 300 personas con 3 departamentos totalmente distintos. No es lo mismo que evaluemos el riesgo, por ejemplo, de un taller de coche, que una empresa que se dedique no solo, que sea un concesionario que tenga un departamento de venta, un departamento de administración y un departamento de taller de coche. Obviamente el procedimiento de evaluación de los riesgos psicosociales será diferente, porque diferentes serán también los riesgos psicosociales a los que se exponen cada una de las personas trabajadoras de cada uno de esos departamentos. Y os decía, se pueden utilizar técnicas cuantitativas, que es, una vez que hemos decidido cuál es el procedimiento que se va a seguir, asignar a cada uno de los ítems que se van a analizar un valor y en función de esos valores se obtiene un resultado. Pueden ser técnicas cualitativas que consisten básicamente en entrevistas, en reuniones con varios trabajadores o trabajadoras para que se expresen y expongan su situación, y esas tendrá que analizarlas una persona que, si no tiene conocimientos específicos en materia psicosocial, difícilmente va a estar en condiciones de llegar a conclusiones que nos sirvan de algo. Porque, en definitiva, no nos olvidemos que la evaluación de riesgo, que la planificación que veremos después, que lo que nos realiza el servicio de prevención es asesorarnos para que nosotras y nosotros podamos cumplir con nuestra obligación, que decíamos al principio, de proteger a nuestras personas trabajadoras. Los sistemas podrían ser una combinación de los mismos, pero es fundamental que estemos implicados como responsables de las empresas y que nos vayan informando en nuestro servicio de prevención, es decir, oye, ¿cuál es el sistema que vamos a emplear? Pues mira, vamos a emplear este porque es el más adecuado para el tipo de actividad, para el tamaño o para los riesgos que se pueden dar en tu empresa en función de tu proceso productivo. Y obviamente, tenemos que confiar en nuestro servicio de prevención y en la profesionalidad del servicio de prevención, por supuesto. Y los servicios de prevención ajenos están repletos de técnicos, hombres y mujeres, profesionales y con una capacidad técnica impresionante. Pero es necesario esa implicación de los representantes de los trabajadores y de la empresa, y que nos expliquen cuál es el sistema que se va a emplear. Y que estemos atentos a que no se hagan trampas al solitario. Si yo me decanto por un sistema de entrevistas, pues el cuestionario de la entrevista no pueden ser 50 folios de preguntas, 200 preguntas, que sabemos que a la cuarta o a la quinta ya la persona que las está contestando ya está olvidándose de lo que estaba haciendo y está pensando en cualquier otra cosa. O si realizamos esos grupos de análisis, pues tendremos que garantizarnos de alguna manera que se han seleccionado trabajadores y trabajadoras del mismo departamento. No vayamos a mezclar departamentos, en ese ejemplo que os decía antes del concesionario, donde nos vamos a encontrar a trabajadores que tienen unos riesgos y cuando se pongan a hablar de sus riesgos, los de otro departamento, que eso les suena chino, y dicen, ¿esto qué es? No van a salir resultados correctos. O cuando se
se hace un grupo de trabajo donde hay mandos intermedios mezclados entre los trabajadores y las trabajadoras. Difícilmente esas personas trabajadoras se van a ver en libertad para contestar. O sea que si al final vamos a pagar porque no hagan una evaluación de riesgos psicosociales, vamos a velar porque efectivamente no hagan lo que realmente necesitamos, que es una verdadera evaluación que de verdad nos indique cuál es la situación que existe en mi empresa. Mucho más allá de lo que algunos pomposamente hablan del clima laboral. No, aquí no queremos saber si mis trabajadores y mis trabajadoras están contentos y son felices. Que bien, que sí, que eso saldrá también de la evaluación de riesgos psicosociales. Yo quiero saber, yo quiero estar en condiciones de saber si puedo adoptar mejoras, tengo un ámbito de una posibilidad de mejorar el cómo desarrollo mi trabajo, cómo me relaciono con mi personal, cómo se relacionan entre ellos, para que así sean mucho más productivos y mucho más eficientes. Bueno, ya tenemos la evaluación de riesgos. Como todas y todos sabéis, lo que nos hace es identificar los riesgos a los que están expuestas las personas trabajadoras y a partir de ahí determinar unas medidas de prevención. Pero lógicamente necesitamos la segunda fase, que es la planificación de la actividad preventiva. Que nuestro servicio de prevención nos diga, oye, pues mira, pues en el departamento tal ha surgido un problema de estrés derivado de una sobrecarga de trabajo. O en el nivel de mandos intermedios nos deriva que hay una situación de conflicto porque no pueden desconectar de la vida, de su vida laboral cuando están en su vida personal, pues porque están recibiendo continuamente correo electrónico que tienen que contestar a una hora introspectiva que le impiden conciliar con su vida personal. Esas medidas, esos riesgos que nos está indicando el servicio de prevención, nuestro técnico del servicio de prevención, automáticamente se tiene que traducir en una serie de medidas. Y lo mismo que con carácter general, cuando hemos visitado a la empresa desde la Inspección de Trabajo, hemos dicho que en una planificación general, la normal de cualquier empresa, esas columnas, todos sabéis a lo que nos referimos, las columnas en donde el servicio de prevención ha puesto el riesgo que se ha identificado, la medida de prevención, el coste de la medida, y después ha dejado en blanco quién es el responsable de su ejecución, puesto que eso lo tiene que determinar la empresa. ¿Cuál es la fecha en la que se ejecuta la medida y la fecha en que se controla esa ejecución? Eso también se tiene que realizar en materia de prevención de riesgos psicosociales. Pero aquí también tenemos particularidades. Os decía, en materia de la evaluación teníamos la particularidad de que aquí no se eliminan los riesgos, sino que los factores continúan y hay que controlarlos, que hay que aplicar determinadas técnicas específicas para la evaluación de los riesgos psicosociales. Pues bien, en la planificación de las medidas de prevención que se tienen que adoptar en materia de riesgos psicosociales también son diferentes. Y tenemos lo que la doctrina y el criterio técnico 104-2021 define como medidas primarias. Las medidas primarias serían todas aquellas medidas de prevención que nos dice la norma que van dirigidas a lo que es el foco del problema. Si yo tengo un problema de que tengo un mando, o yo mismo titular de mi empresa, que tengo la manía de que cuando tengo una necesidad de información, cuando tengo una idea que me llega para mejorar el proceso productivo, si son las 12 de la noche, no me importa mandar un correo a mis mandos inferiores para trasladarles esa consulta, para trasladarles esa idea, pues una medida será hacer un curso, una formación, una información a ese mando, a ese directivo y decir, es que hay una cosa que se denomina derecho a la desconexión digital y hay que respetarlo. Porque si no, esto va a degenerar en una situación de estrés. Esa situación de estrés puede generar en la posibilidad de un accidente laboral, en la posibilidad de pérdida de clientes, puesto que la persona trabajadora no esté concentrada en lo que tiene que realizar, o puede terminar en un trabajador quemado, que es lo peor que podemos tener, porque es una persona que ya le da exactamente igual todo, que salga el sol por donde salga y que trate mal a los compañeros, trate mal a nuestros clientes.
Si yo tengo una situación de conflicto entre dos personas, que puede derivar después en una situación de acoso o quedarse en un simple conflicto interpersonal, no todo caso de conflicto entre sujetos deriva necesariamente o tiene que convertirse necesariamente en alguna modalidad de acoso laboral, pues con una medida primaria puede ser separar a esas dos personas. Si no puede ser trasladándolo a distintos puestos de trabajo por la organización que tengamos de nuestra empresa, puede ser cambiando turnos si tenemos instalado un sistema de trabajo a turnos. En segundo lugar, tenemos lo que se denominan las medidas secundarias. Las medidas secundarias son ya las dirigidas a la persona que puede estar sufriendo esa situación de riesgo psicosocial, sea de estrés, sea de violencia en el trabajo. Y aquí es donde entran los famosos protocolos a los que haremos referencia en un momento. El diseñar dentro de mi empresa, los protocolos no son sino señales de alarma. Son disponer de un cuadro de mando que nos indique, ojo, tenemos un problema. Tenemos un problema que si lo atajamos a tiempo, lo solucionamos, pero que si no lo atajamos, si no hacemos caso, si no implantamos el sistema de alerta, va a desembocar en un problema que puede ser grave, en el caso, por ejemplo, de las distintas modalidades de acoso. Y hay un tercer conjunto de medidas, que son las medidas terciarias, que son las dirigidas ya a la rehabilitación de la persona. Si ha sufrido un estrés, el estrés puede derivar en una depresión. Y salir de una depresión, espero que ninguno de los que estáis escuchándome lo haya sufrido en su carne o en algún familiar cercano, pero el que lo sepa sabe que eso es un pozo que te atrapa, que te retiene y que es muy difícil salir de él. Pero tenemos que intentar recuperar a esa persona trabajadora. También tenemos que adoptar medidas de formación. Recordar, el artículo 19 de la Ley de Prevención nos dice que los trabajadores y las trabajadoras deben recibir formación teórica y práctica suficiente y adecuada de todos los riesgos a los que se exponen, pero no solo los derivados de condiciones materiales o de condiciones higiénicas, también en materia de riesgos psicosociales. Tienen que saber cómo enfrentarse al estrés. De nada me sirve, como empresario, a vosotras como empresarias, los que estéis escuchando, haber invertido, haber pagado mi servicio de prevención para que me haga una evaluación de riesgos psicosociales, para que me elabore los protocolos que tengo que implantar en caso de que se produzca algún tipo de violencia en el trabajo, si yo después no explico y no formo a mis personas trabajadoras sobre la existencia de esos protocolos, sobre cómo gestionar el estrés, sobre a quién tienen que dirigirse si entienden o cómo tienen que dirigirse si entienden que están sufriendo una situación de acoso. Habré tirado mi dinero por la basura. Habré hecho una inversión en mejorar las condiciones laborales en mi empresa, porque mejorando las condiciones laborales de mis trabajadores y mis trabajadoras sé que van a ser más productivos y por tanto mi empresa va a ser más productiva y sin embargo por no haber continuado con el procedimiento y haberme quedado en lo básico, en la evaluación, en la planificación, en saber que tengo un problema, la famosa frase Houston, tenemos un problema, y en haber planificado qué medidas tengo que adoptar para corregirla, si provoco un cortocircuito y no continúo la cadena hasta las personas trabajadoras, que son las que tienen o donde está el origen de ese problema, entonces estoy haciendo un pan con dos tiros. Y, por supuesto, tengo que informar a las personas trabajadoras y tengo que hacer un seguimiento de la salud y tengo que incluir, si mi evaluación de riesgo indica que pueden existir factores de riesgo psicosocial, factores que pueden determinar estrés, tengo que decirle a mi servicio de prevención ajeno que entre los protocolos que aplique en materia de vigilancia de la salud debe de incluir también los protocolos de estrés laboral. Porque el estrés, aunque parezca una frase para un anuncio publicitario, el estrés laboral mata. Cada vez son más los estudios científicos que demuestran la estrecha vinculación que existe entre el estrés laboral y el cáncer, distintos tipos de cáncer. Y por tanto, si yo soy una empresa que está queriendo cumplir con la normativa de prevención, que está invirtiendo en prevención, que tengo, no voy a decir al mejor, porque seguro que todos son muy buenos los servicios de prevención ajena. Por cierto, que en Cádiz tenéis algunos, no voy a citarlos para no hacer publicidad, pero de los mejores que he conocido. Bien, pues si yo soy un empresario
que me creo la prevención, que me creo lo de que es tan importante atender a mi cliente externo como a mi cliente interno, que son mis propios trabajadores y trabajadoras, que quiero estar con ellos, escucharlos. Yo no puedo limitarme a lo que es gestión de la prevención y no implicarme también en su vigilancia de la salud. Y yo tengo que pedirle a mi servicio de prevención ajeno que aplique esos protocolos y que detecte si hay alguna persona que pueda estar sufriendo. Máxime cuando alguno de ellos ha tenido que darse de baja precisamente por un supuesto relacionado con el riesgo psicosocial. Y hablábamos de los protocolos. Es absolutamente necesario disponer de una herramienta que permita a una persona trabajadora que puede ser un mando intermedio también, que recuerdo, y negaré haber dicho esto incluso bajo tortura, a pesar de que se está grabando, pero recuerdo un caso que tuvimos en la inspección de Sevilla, donde un grupo de personas trabajadoras presenta una denuncia porque dicen que están sufriendo acoso por parte de un mando intermedio. El compañero que lo investiga empieza a recabar datos, empieza a analizar el asunto y la conclusión a la que llega era que era justo al revés, que era ese grupo concreto de personas trabajadoras la que tenía acosada y martirizada, la expresión coloquial, a ese mando intermedio que se veía totalmente absorbido, machacado por ese grupo de personas. Por lo tanto, quiero, aunque ya llevemos bastante de charla, tendría que haber hecho la aclaración inicial de que cuando hablo de persona trabajadora me estoy refiriendo tanto al trabajador o trabajadora por cuenta ajena, al currito o a la currita de la empresa, como también a los mandos, capataces, encargados, jefes, también a los propios titulares de la empresa. Todos deben saber cuál es la vía de la que disponen, el instrumento del que disponen, para que en el supuesto de que consideren que se está atentando contra su dignidad, porque ese es el fundamento final de las distintas variantes de acoso que existen, un atentado contra el derecho a la dignidad que tenemos como personas. ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es el cauce que deben de seguir para poder denunciar esa situación en la que están viviendo? Y ojo, cuando el servicio de prevención nos presenta el borrador de protocolo de violencia, de acoso, ya os digo, sexual, de sexo, discriminatorio, por razón de sexo, discriminatorio, volvemos otra vez a lo que decíamos con la evaluación de riesgo. Vamos a intentarnos hacernos trampa al solitario, si realmente creemos en todo esto. Vamos a comprobar primero que se garantiza no el anonimato, puesto que se tiene que saber, la persona de alguna manera tiene que identificarse de que está sufriendo la situación de acoso, pero que el cauce por el que vaya esa posible queja, esa posible denuncia, no vaya a pasar precisamente por las personas que pueden estar realizando ese acoso. Y tendremos que comprobar que la comisión que tiene que investigar, que tiene que informar sobre esa posible situación de acoso o de violencia en el trabajo sea lo más independiente posible. No voy a poner a los mismos mandos o a los jefes de cada sección precisamente como los responsables de verificar esa situación. Pues tendré que recurrir al servicio de prevención ajeno. Tengo que garantizar la objetividad de las personas que van a tener que decidir si realmente se está produciendo una situación de acoso o no. Y tendré que de alguna manera garantizar que esas personas están debidamente formadas para que cuando reciban la queja, para cuando tomen declaración, no es exactamente esa la expresión, pero cuando escuchen a la persona que supuestamente está siendo objeto de la violencia, o cuando escuchen a las personas, a testigos, a otras personas, a la propia persona responsable de esa situación de acoso, sepan interpretar qué es lo que está ocurriendo. Porque vuelvo a insistir en lo que decía hace un momento. Ojo, no todo conflicto es una situación de acoso. Y es cierto que le hemos dado y se le está dando tanta importancia al acoso que se está convirtiendo en acoso cosas que no lo son, que es un simple conflicto. Aquí bueno, allí lo tenéis, aquí el típico enfrentamiento Sevilla-Betis, allí tenéis Cádiz-Jerez, si mal no recuerdo.
lo que puede ser o lo que puede iniciarse como un simple conflicto, una discusión entre dos personas, después, si no se actúa a tiempo, se puede convertir en algo mucho, mucho mayor. En el caso de que actuemos, esto sería nuestra actuación en el caso de que visitáramos vuestra casa, vuestra empresa, en cumplimiento de la campaña de riesgos psicosociales. Si alguno tiene curiosidad, lo ve por ahí, quiero recordar que la clave es la NH0030. Si alguno de nosotros o de nosotras hacemos una diligencia, decimos, hemos hecho visita en el marco de la campaña NH0030, pues sabéis que estamos hablando precisamente de la campaña de riesgos psicosociales. Pero os decía que desgraciadamente también podemos actuar en virtud de una denuncia. Si es una denuncia de violencia en el trabajo, lo normal, y es cierto que en esto la inspección no tenemos un protocolo de actuación. Cada inspector, cada inspectora, cada compañero o compañera actúa como mejor sabe o lo que ha ganado con la experiencia de los años de trabajo. Lo normal es comenzar con una entrevista a la persona denunciante, a la persona presuntamente violentada, para comprobar hasta qué punto tiene veracidad la denuncia que se está presentando. Obviamente, salvo algunos compañeros o compañeras que tendrán formación, que seguro que lo hay en mi cuerpo, formación en materia de psicosociología, lo normal es que no tengamos mucha formación en esta materia, más allá de lo que algunos hayamos querido ir leyendo o aprendiendo por nuestra cuenta. Pero sí es cierto que hay determinados tics, determinados gestos, determinados comportamientos que te pueden servir de indicio. Nunca podrás saber si es verdad o no, pero ya te pueden servir de indicio para decir, joder, esta persona está sufriendo o esta persona, me parece a mí que lo que se ha hecho ha sido estudiarse el criterio técnico, saberse los libros que explican cómo se debe sentir una persona que está siendo acosada y me lo está intentando aquí colar de mala manera. Se hace esa entrevista, a raíz de ahí se investiga, se hace la visita a la empresa. Visita en la empresa en la que, obviamente, sin indicar, puesto que sabéis que tenemos que guardar sigilo de toda nuestra actuación y del origen de nuestras actuaciones, pero en donde vamos a hacer ese procedimiento que tendría que realizar la comisión de acoso. Entrevistarnos con testigos de los sucesos, entrevistarnos con la persona presuntamente acosadora, comprobar toda esa documentación si vosotras habéis gestionado adecuadamente los riesgos psicosociales y a raíz de ahí tomar nuestra decisión que, llegado el caso, podría incluso determinar, y esa es una de las novedades que ha recogido el criterio técnico, una posible paralización de trabajos, aplicar la paralización de trabajos, que recordar que es del artículo 41 o 44, no me acuerdo muy bien, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que no hay duda ninguna y que a lo mejor, no lo sé, alguna o alguno ha sufrido en algún momento en su empresa por condiciones materiales, porque hayamos visto una máquina que no tenía las debidas protecciones y existía un riesgo grave e inminente para alguna persona trabajadora, y en esos casos no había duda alguna de que se paralizaba hasta que se adoptasen las medidas de protección correspondientes. Bueno, pues ahora el criterio técnico reconoce la posibilidad de que también se pueda paralizar un tajo, una empresa, un sector de la misma, del centro de trabajo, cuando existe este riesgo grave inminente. Nos estaremos refiriendo a supuestos graves, a supuestos que a cualquiera de vosotras o vosotros se le pondría la piel de gallina, que lo hemos visto. Puestos de trabajo en donde una persona trabajadora estaba sentado frente a una pared, de espalda a todos sus compañeros, sin ordenador, sin teléfono, sin trabajo, sin carga de trabajo. Esas situaciones comprenderéis que están exponiendo a la persona trabajadora a un riesgo grave inminente. O no olvidemos la definición de riesgo grave inminente que hace la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos dice que el riesgo grave inminente es aquel
que es muy probable que se materialice de manera inmediata y puede suponer un daño para la seguridad y salud de las personas trabajadoras, pero a renglón seguido dice que también en aquellos supuestos en los que pueda derivarse en una enfermedad, aunque el proceso de latencia sea elevado, pero existe mucha probabilidad de que se está exponiendo al trabajador a una enfermedad. Este sería el caso. También podría derivar en una propuesta de recargo de prestaciones. Propuesta de recargo de prestaciones que, estoy aquí mirando una nota, ya en una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo del 2014, ya el Tribunal Supremo se pronunció sobre que era posible, porque lo que se estaba era vulnerando el derecho a la dignidad de las personas trabajadoras y que, por tanto, como consecuencia de eso, se había producido un daño para la salud, había un incumplimiento de la normativa laboral y, por tanto, procedía la propuesta de recargo. No nos olvidemos, estoy seguro de que todas y todos lo sabéis, pero que cuando hablamos de normativa de prevención de riesgos laborales, lo que se considera normativa de prevención no es solamente la Ley 3195 y el sinfín de reglamentos que la desarrollan. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Prevención, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Infracción y Sanción en el orden social, normativa de prevención es todo el complejo normativo de prevención de riesgos laborales, pero también cualquier otra disposición legal, reglamentaria o cláusula normativa de los convenios colectivos que de alguna manera tengan incidencia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y el respeto a la dignidad de las personas trabajadoras y las consecuencias para la salud por un atentado contra esa dignidad también se considera normativa de prevención y pueden suponer la propuesta de recargo de prestaciones. Y sabéis que la propuesta de recargo de prestaciones es la verdadera sanción, la que más duele a una empresa que puede imponer la inspección de trabajo. Tanto si hemos paralizado la actividad porque hemos considerado que existe riesgo grave inminente, como si en función del resultado de nuestra actuación también puede haber comunicación al Ministerio Fiscal porque consideramos que puede existir un delito contra la seguridad y salud de los trabajadores. Un delito de lesiones, cuando como consecuencia de la violencia en el trabajo, del acoso, del estrés tan importante al que se ha sometido al trabajador y que ha provocado la baja, la incapacidad temporal de esa persona trabajadora, puede derivar en un tipo del delito de lesiones del artículo 147. O no nos olvidemos que si al final demostrásemos la existencia de acoso moral o sexual, tienen también tipo específico en nuestro Código Penal, los artículos 173 y 184 respectivamente. Pero bueno, vamos a hablar de las sanciones que podríamos poner nosotros. Si no está hecha la evaluación de riesgos, si no está hecha la planificación de la actividad preventiva, y nos estamos refiriendo a los riesgos psicosociales, si no hemos formado a nuestras personas trabajadoras, si no hemos investigado una baja de una persona trabajadora motivada por estrés y no hemos investigado el por qué, en qué condiciones estaba esa persona para terminar sufriendo esa baja, si no se está realizando la vigilancia de la salud aplicando un protocolo específico de estrés laboral, o si de una persona trabajadora que se tuvo que coger una baja por estrés, por violencia, la volvemos a poner en el mismo puesto de trabajo, el que estaba sometida a esas condiciones laborales que desembocaron en ese riesgo psicosocial. Todo eso sabéis que son infracciones graves a la normativa de prevención de riesgos laborales que comienzan con una sanción de 2.401 euros, de acuerdo con las últimas reformas que hubo, que recordar que fue a finales del año pasado. Y que en caso además de que hayan provocado algún tipo de accidente, es decir, de baja en el trabajo que pueda derivar de esa situación, de esas condiciones, de esos factores de riesgo psicosocial, pues podrían verse agravadas. Si vemos que ha habido una situación de acoso, ya os digo, acoso moral, de acoso sexual o de acoso discriminatorio, estamos hablando de infracciones muy graves conforme a los artículos 811, 813 y 813 bis de la LISOS.
dentro de las infracciones en materia de relaciones laborales, porque se considera que el fundamento de estas infracciones es precisamente el haber atentado contra la dignidad de las personas trabajadoras. Y en este caso estamos hablando de sanciones de entre 7.000 a 220.000 euros. Y ahí se queda. Y aquí no vale con decir, no, pero es que el que provoca el acoso es fulanito y yo es que no podía hacer nada. El simple hecho de mirar hacia otro lado, de no adoptar medidas para combatir esta situación, es lo que se considera sancionable a la empresa. Termino y creo, Palma, que me voy a ajustar estrictamente al tiempo para que no me tengas que llamar la atención y tengamos tiempo también para contestar las preguntas. Entiendo que a lo mejor he ido muy rápido, que no he podido tratar todos los asuntos con detenimiento. Intentaré, como os decía, resolverla ahora en el coloquio y si no, prometo o me comprometo a hacerlo vía correo electrónico o vía en otras jornadas que se puedan realizar en esta materia. Todos sabéis lo que pasó hace relativamente poco tiempo en la empresa Iveco. Una trabajadora que en ejercicio de su absoluta libertad personal decide grabarse un vídeo que lo destina a una persona en concreto. Esa persona u otra hace público el vídeo se va corriendo como la espuma por la empresa, de lo que era el análisis o ver un vídeo se convierten ya en bromas y en presiones hacia esa trabajadora, que lo denuncia a la dirección dice que esto es una cuestión personal y que ahí no se puede meter y no puede hacer nada, y al final la trabajadora se suicida. Eso se debería haber atajado con una adecuada política en materia de riesgos psicosociales, que hubiese establecido un protocolo para una queja y que la empresa se hubiese tomado muy en serio la salud mental de esa trabajadora y la situación a la que se estaban exponiendo los trabajadores. No estoy diciendo que hubiese tenido que abrir un expediente disciplinario a todos los trabajadores y las trabajadoras de la empresa, pero sí haber actuado y haber intentado de alguna manera frenar esa distribución del vídeo o esas presiones a la persona trabajadora y en concreto haber atendido a la salud de esa persona que llegó en un momento de desesperación a decir no me queda otra salida que el suicidarme. ¿Qué grado de desesperación puede llegar una persona trabajadora para considerar que la única salida para el mal que está soportando en su trabajo sea el quitarse la vida, como tuvieron que hacer los hombres y las mujeres, ya llega la hora, los hombres y las mujeres de France Telecom allá por el 2007 hasta el 2011? Tomémonos en serio el tema de la prevención de riesgos laborales. Tomémonos en serio el tema del bienestar en el trabajo. Lo he dicho durante la intervención, tan importante es el trabajador, el cliente externo de mi empresa como mi propio cliente interno, como mis trabajadores y mis trabajadoras. Estoy invirtiendo en prevención. La ley me obliga a tener un servicio de prevención, a organizar la prevención. No me obliga a que nadie me vaya a malinterpretar mis palabras. No me obliga a recurrir a un servicio de prevención ajeno. Puedo hacerlo con mis propios medios, puedo constituir un servicio de prevención propio, puedo constituir un servicio de prevención mancomunado, pero tengo que tener esa estructura. Venga, pues vamos a emplear bien nuestro dinero, porque esa inversión que hacemos en prevención de riesgos laborales, os lo aseguro, deriva en una mejora de la productividad de las empresas. Muchas gracias, espero tener la oportunidad de veros alguno o alguna de vosotras ya en persona, y ahora, Palma, quedo a disposición de las preguntas que me quieran hacer. Muy bien, pues antes que nada muchísimas gracias por tu exposición, que nos ha tenido todo el mundo súper atento y te lo puedo asegurar. De momento hay 3 consultas, hay una, no sé si es posible después de la exposición que nos has hecho, no sé si se puede sintetizar.
La persona habla de recordar cuáles son los riesgos psicosociales que existen, o no sé si se podría decir cuáles son los riesgos psicosociales más frecuentes en las empresas, porque con lo que has comentado la variedad puede ser bastante amplia. Claro, es que deriva de cada empresa. Fundamentalmente tendríamos que hablar, por un lado, de lo que es la propia organización del trabajo. ¿Tengo autonomía para organizarme el tiempo de trabajo? ¿Estoy sometido a tiempos de trabajo excesivos? ¿Tengo la posibilidad de desconectar? La carga de trabajo. ¿Tengo un exceso de carga? Es decir, ¿me ponen más trabajo del que yo soy capaz de dar? ¿El trabajo que yo tengo que realizar en mi empresa se ajusta a mi formación, a mi capacidad? ¿Es inferior a mi posibilidad? Tú te puedes estar quemada, de forma coloquial, tanto porque tengas muchísimo trabajo, Palma, como que te pongan a realizar, con todo mi respeto, te pongan a realizar trabajo administrativo. Tú eres una técnico en prevención y tú te has formado y te has esforzado por ser la mejor en lo tuyo. Y mañana tu empresa, que no va a ocurrir, te coge y te pone en la puerta a atender a las personas que llegan y a coger la llamada. Hola, soy Palma, me ha llamado usted a la Confederación de Empresarios de Cádiz, dígame. Pues eso también te termina afectando. Es un factor también de riesgo psicosocial referido a la organización del trabajo, el que no tengamos claro cuál es nuestro rol en la empresa. Oiga, usted aquí me fichó como, perdóname que te haya cogido ahora a ti de ejemplo para todo, pero es que como te tengo aquí ahora mismo en la pantalla, pues mucho más fácil. A mí ustedes me han contratado como técnico en prevención y yo estoy aquí para asesorarles, para trabajar con ustedes, para ayudarles, para elaborar, si es necesario, lo que tenga que elaborar. Pero es que ustedes me están mandando unas cosas que yo no sé exactamente para qué estoy aquí. Otro que se está dando muchísimo y que es verdad que afecta más a mando cuando ya se tiene a personas que ya tienen algún tipo de responsabilidad, la falta de desconexión. Vuelvo a insistir, yo he sido jefe de inspección, bueno, ya lo has citado tú, lo de director general, y eran horarios de 24 horas. De repente al consejero se le ocurría que tenía que dar una noticia o tenía que decir algo sobre una cuestión y al director general a las 11 de la noche, cuando estoy acostando ya a mi niño y estoy a punto yo de caer en coma también en la cama, pues te llega un mail, oye, prepara un informe sobre esto. Y vale, todos podemos pensar, joder, pero estamos hablando de la política, de la alta política, una dirección general de una consejería, vale, pero es que eso ocurre en muchas empresas donde se ha creado la cultura de que hay que trabajar hasta el último momento y que hay que estar mandando correos. ¿Cuánto se está discutiendo también en nuestro país sobre el presencialismo? Ese tiempo que permanecemos en la empresa sin saber qué hacer, pero porque no podemos ser el primero en irnos porque nos van a mirar mal. Todo eso genera estrés. Y, por supuesto, cualquier supuesto de violencia, de conflicto en el trabajo, como os decía, se puede quedar en un simple conflicto que se puede solucionar hablando, separando a las personas, o puede derivar después en una situación mucho peor. Desgraciadamente es que el prototipo de acosador o acosadora no existe. Ojalá pudiésemos ir por la calle, nos pasa un poco, por favor, salvando las distancias de la comparación que voy a hacer ahora, pero con los psicópatas. El acosador no deja de ser un psicópata o sociópata, pero al final es una persona que quiere hacer daño. Pero tú te cruzas, alguien dijo una vez que todos en nuestra vida nos vamos a cruzar, a lo largo de nuestra vida nos vamos a cruzar con uno o dos asesinos en serie. No es por asustar. Tú te cruzas con una persona y si es un acosador o acosadora en el trabajo, no lleva una cicatriz por aquí, como nos hacían en las películas estas antiguas de los mafiosos, ni lleva cuernos, ni va jorobado, ni lleva rabo. Es una persona absolutamente normal. Ahora mismo nos estamos mirando la cara a través de la cámara, Palma y yo, y a lo mejor uno de los dos, a lo mejor yo soy un acosador en el trabajo y nadie me lo nota. Entonces, por eso tenemos que tener esos sistemas de alarma, esos botones de emergencia, esa luz de emergencia que nos diga, oye, ojo, que en el departamento tal, en la sección tal, algo está pasando. Investígalo, puede que se quede en nada, pero oye, ¿y si tenemos una persona que está machacando a otra?
Y cuando se canse con esa persona empieza a machacar a otra distinta. Por eso es tan importante el tema de los riesgos psicosociales. Perfecto. Sigo con las consultas que están realizando. Leo textualmente. Se está partiendo de la libertad de las empresas para mover libremente a los trabajadores sin mayor inconveniente. En algunos casos, lo que se da es la disconformidad a realizar determinadas tareas que pueden gustar menos. ¿Se considera esto factor psicosocial? Vamos a ver. Factor psicosocial podría ser, pero ojo, tampoco quiero que interpretéis que todo lo que sea factor psicosocial se puede derivar en algún tipo de sanción contra la empresa. Tendremos que tener en cuenta, y en nuestra evaluación debería recogerse, que puede haber un motivo de insatisfacción, que podemos tener trabajadores que estén insatisfechos y que eso puede derivar y que deberíamos ir estudiando alguna posibilidad para mejorar esa situación. Pero ojo, dentro de los límites de que quien organiza su casa es el titular de la casa y el poder de organización del empresario y de la empresaria, eso sigue en vigor. Tampoco vamos a llevar ahora al extremo de los factores psicosociales y el bienestar de las personas trabajadoras hasta el punto de que ahora sean, para que no se me enfade, voy a hacer todo lo que sea para calmarlo. Eso de, también salvando las distancias, pero para los que somos padres y madres, pues ese sobreproteccionismo que a veces hacemos sobre nuestro hijo o nuestra hija, no, que no se vayan a defraudar, no, que no vayan a tener ansiedad. Oye, también a veces es bueno y debemos hacerlo. En nuestra empresa, quienes mandamos somos nosotros, dentro de unos límites, respetando la dignidad de las personas, respetando sus conocimientos. Pero si yo te he contratado para una variedad de tareas, pues siempre habrá tareas que te gusten más, tareas que te gusten menos, pero si están dentro de lo que te he contratado, pues sí, me apunto que no estás a gusto. Me apunto de que en cuanto tenga la posibilidad de ponerte en algo que te guste más dentro de lo que es tu contrato y dentro de lo que es tu, si hablásemos de la función pública, tu RPT, pues lo voy a hacer. Pero mientras tanto, chicos, chicas, esto es lo que hay. Tampoco vas a ser tú ahora el que me diga a mí cómo tengo que organizar mi trabajo. En la propia inspección de trabajo, tú sabes, Palma, sabéis todas y todos, que un inspector o una inspectora ve un sinfín de materia. Prevención, relaciones individuales, relaciones colectivas, seguridad social, emigración, todo lo que os podáis imaginar que de alguna manera tenga que ver con el derecho del trabajo, en su concepto más amplio, lo vemos los inspectores. Bueno, también a mí la seguridad social me da el sarpullido cada vez que tengo algún expediente de seguridad social. Y eso no significa que ya automáticamente la inspección de trabajo esté incumpliendo, esté sometiéndome a riesgos psicosociales. Pues bueno, pues yo sé que en cuanto pueda estaré, bueno, ahora estoy ya por fin en la unidad de prevención de riesgos laborales y hago lo que más me gusta. Pero a quien le corresponde la organización de mi trabajo es a mi jefe y a mi jefa. Vale. Hay otra compañera que nos comenta que acoso se define como algo que es prolongado en el tiempo. ¿Cuánto tiempo se considera suficiente para poder estudiar el posible acoso? Mirad, no existe una definición final de acoso. Ni siquiera el criterio técnico se ha querido meter en ello porque está pendiente la aprobación de una directiva que parece que de alguna manera va a regular la materia y algún convenio de la OIT también. No nos olvidemos que estamos hablando de la dignidad de las personas y que eso es algo muy subjetivo. Yo puedo hacer ahora mismo un comentario que parezca al 99% de los que estáis ahí detrás mío, delante mío, os pueda parecer totalmente liviano, pero puede haber una sola persona que a lo mejor le moleste. En el momento en el que una persona se sienta molesta por ese comentario, por ese gesto, por ese comportamiento que estemos realizando y nos lo haga ver de que eso le ha molestado, si continuamos una segunda vez ya estamos atentando contra su dignidad. Si Palma ahora hace una broma sobre mi pelo y yo le digo, oye, Palma, no me ha gustado. Y Palma dice, ay, perdona, no va a volver a ocurrir. Y cuando nos volvamos a ver, me vuelve a hacer la misma broma, Palma ya sabía que me estaba doliendo lo que me estaba diciendo. Entonces ya lo está haciendo voluntariamente.
Entonces, a partir de ahí ya podría existir una situación de acoso. A efectos de la inspección, a efectos de nuestras obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, pues sí, habrá que ver, habrá que analizar cuánto tiempo. No vaya a ser que estemos ante una persona que sea muy sensible, especialmente sensible. Ojo, si tenemos una persona especialmente sensible, pues tendremos que aplicar la normativa de prevención de trabajadores especialmente sensibles. Es que siempre pensamos en lo especialmente sensible a los que sufren algún tipo de alergia, a una persona con algún tipo de discapacidad, pero también puede existir una persona especialmente sensible mentalmente hablando. Bueno, pues tendremos que aplicar. Y a lo mejor no estamos ante una situación de acoso, pero ojo, tenemos que tener en cuenta que hay una persona especialmente sensible y que habrá que tratarla con mayor respeto. Por ejemplo, y también no soy especialista en la materia, por lo poquito que sé, pero el síndrome de Asperger, las personas que lo padecen son personas que no saben, entre otras cosas, a veces no saben cómo reaccionar ante alguna broma. Y un comentario que nosotros podamos realizar y que sería totalmente inocente, a lo mejor para ellos es molesto, pero porque no entienden que efectivamente es una broma. Bueno, pues ahí tengo una persona especialmente sensible que requerirá una actuación concreta. Por eso os decía al principio que no compartimentemos y ahora digamos, venga, ahora la inspección se ha centrado en los riesgos psicosociales, pues ahora la prevención es solamente riesgos psicosociales. No, la prevención es un todo y como tal tiene que estar todo integrado y relacionado. Un factor psicosocial puede no ser factor psicosocial para el 99% de mi población trabajadora, pero para una persona sí, porque, por la sencilla razón de que sea especialmente sensible a esos comentarios, a esos comportamientos. Bueno, pues apliquemos la prevención de riesgos laborales considerándolo como especialmente sensible a determinados riesgos. Muy bien. Hacen referencia al ejemplo que has puesto del suicidio de la trabajadora y preguntan, ¿qué medida es suficiente como para impedir el mar de fondo, casi siempre imparable, que se crea en una empresa? ¿No se está extrapolando cuestiones absolutamente particulares, pretendiendo dar una vertiente laboral cuando realmente son aspectos más bien punibles y con responsabilidad penal? Vamos a ver, es que ya el derecho penal se mete en temas que son exclusivamente laborales. El delito contra la seguridad y salud de los trabajadores, el 306 creo que es, o los delitos de acoso que hemos visto, tanto el moral como el sexual, del 143 y del 100 no sé cuántos. Es que tampoco me lo sé de memoria y no voy a mirar a las notas para parecer que me lo sé. Ya se están metiendo en temas laborales. Es que nosotros, como titulares de las empresas, somos responsables de lo que ocurre en nuestro interior. Y es verdad que se está trasladando algo que trasciende o que empezó en lo personal, pero que estamos permitiendo que se desarrolle en nuestro centro de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues fundamentalmente ahí de lo que se trata es de formación. Hombre, si pudiésemos saber dónde está el origen de la persona que está difundiendo esto, habría que adoptar medidas disciplinarias porque está atentando contra la dignidad de una compañera. Pero si no, lo que tenemos que realizar es mucha formación y explicarle a las personas trabajadoras cuáles son los daños que producen este tipo de comportamiento y por qué sería necesario que cuando nos llegan, y eso nos llega a todas y todos en el día a día, vídeos virales de personas que han pillado en algún sitio pues haciendo alguna cosa o que se han grabado y que de repente se ha filtrado ese vídeo. Que no vayamos con la risita a mandarlo corriendo a todos nuestros amigos y amigas y sigamos el ciclo. Y nosotros somos responsables en la empresa de lo que se hace. No estoy de acuerdo, con todo mi respeto, aunque esto quizás más una conversación más en persona, podría trasladarme el compañero o compañera su parecer y yo trasladarle el suyo. Pero es que al final yo creo que ya hemos superado
la visión de la empresa como una isla cerrada en la que los obreros llegan, los obreros y las obreras, por utilizar la terminología ya clásica, entran, desarrollan su trabajo en un ambiente, en un sistema cerrado y después salen y entonces ya viven su vida. No, es que ya la sociedad y la empresa son una. Es que la empresa es una forma de sociedad que también tiene que ayudar a la sociedad a proteger a las personas. Sigo con las preguntas. Dice que si, ¿cómo consideras, José Antonio, precisamente pone eso, que la empresa puede hacerse eco de una patología de un trabajador en baja cuando esta información es muy sensible y estrictamente confidencial? En Sí. teoría, una empresa no sabe el motivo de la baja médica de un trabajador y es un terreno pues, muy delicado de gestionar. Claro, vamos a ver, quizás por el condensar todo lo que os quería decir esta mañana y por el ir rápido para ajustarme al tiempo, a lo mejor no se me ha entendido bien. Cuando yo hablaba de que el empresario tiene que adoptar medidas a partir de la vigilancia de la salud, obviamente lo tiene que hacer a través de sus servicios de prevención. El médico del trabajo solamente va a comunicar al empresario el acto, el no acto, el acto con restricciones de esa persona trabajadora. No le puede decir, oye, esta persona está sufriendo, está a punto de caer en una depresión pues porque está totalmente quemada por las condiciones laborales. Ahora bien, el médico del trabajo sí tiene que derivar el técnico, la técnico responsable de prevención de la empresa cuáles son las medidas correctoras. Tiene que especificar, tiene que decir, oye, ojo, aquí tenéis una persona a punto de explotar y aquí hay que adoptar una serie de medidas. ¿Vale? O sea, la vigilancia de la salud no es solamente sacar un papelito donde diga acto o no acto de los trabajadores. La vigilancia de la salud es uno de los controles periódicos que se tienen que realizar de las condiciones laborales que pueden determinar una revisión o una actualización de la propia evaluación de riesgos, de la general de la empresa, pero también de la evaluación de riesgos psicosociales. Perfecto. Ya estamos prácticamente terminando. Hay una compañera que dice que a ella le preocupa mucho la complicidad y que por miedo los compañeros o el compañero pues tampoco actúan. ¿Cómo se puede demostrar si no se cuenta con apoyo de los compañeros? Imagino que se referirá al Sí. acoso, a Sí. La entiendo violencia. perfectamente porque una de los problemas principales que los riesgos psicosociales, y ya más en lo que sería no tanto el estrés laboral sin atentado a la dignidad de los trabajadores, sino el que deriva de algún tipo de violencia o de atentado contra la dignidad, el principal problema que tenemos, que puede tener la empresa en la investigación a través de esa comisión de acoso o la propia inspección cuando investiga el asunto, es la cobardía de la manada. Ujú. Esas personas que se ponen detrás del acosador o acosadora, que no son ellos o ellas las que acosan, pero que tampoco hacen nada para evitarlo. Martin Luther King tiene muchas frases célebres y una de las que a mí más me gustan de él era cuando decía que no temía tanto los gritos de las personas malas, sino el silencio de las personas buenas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que la compañera dice. Ahí se necesitará un mayor trabajo de investigación y comprobar si hay alguna persona que además de la que actualmente se esté investigando había sufrido ya y por ahí tratar de obtener algún tipo de indicio. Pero vuelvo a insistir, este es un tema y posiblemente alguno, alguna o la mayoría de los que nos están escuchando puedan pensar que es un poco naif todo esto que estoy diciendo, pero por eso es fundamental aquí la formación a las personas trabajadoras, no la formación enlatada que nos puedan dar nuestro servicio de prevención ajeno, que en 2 horas no habla de la ley de prevención, de los riesgos de incendio, los riesgos biológicos, los riesgos químicos, y te pone además ya, porque lo estoy viendo en los certificados de formación, y riesgos psicosociales también hemos dado. No, una formación específica en riesgos psicosociales, una formación más de crear hábitos. Tenemos, ahora que ya se nos acerca, ya estamos prácticamente en octubre, es decir, ya dentro de nada estamos en las cenas de Navidad y una de las conversaciones estas que tenemos con nuestros cuñados y nuestras cuñadas siempre es eso de ¿la escuela forma o la escuela educa?
Y todos damos, vamos, yo por lo menos creo que en la escuela lo que te dan es una educación, te dan unos conocimientos, pero realmente quien te tiene que formar en valores, con la ayuda de la escuela, por supuesto, es en tu propia casa. Es que tus padres, tus madres, tus hermanos te formen en esos valores que te van a ayudar. Eso es la formación que se tendría que dar en prevención de riesgos laborales. No tanto que es importante que el trabajador se sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son las normas que regulan un equipo de protección individual, pero sobre todo que sea una formación en hábitos de conducta preventiva. Y entre esos hábitos de conducta preventiva, sin duda alguna, es fundamental ese comportamiento. Si fuésemos capaces de señalar con el dedo al que acusa, de romper ese miedo de quedarnos protegidos ahí, porque además es que nos hace gracia el que le diga, perdonar, voy a utilizar una expresión no técnica, pero el que el tío este o la tía este esté todo el rato, maricón, que no sé qué, ven aquí, Sarasa, no sé cuánto, y entonces nosotros, qué risa, qué gracioso es! Si fuésemos capaces, no te digo de enfrentar, no estoy pidiendo héroe o heroína a las que le rompan la cara porque se enfrentan a una persona, no, pero que tengan un cauce también para decir, oye, mira, yo no estoy de acuerdo con que a esta persona se le esté tratando de esta manera. Y empiecen a señalarlo con el dedo, a cortar esa cadena de mensajes virales en donde sabemos que se está haciendo daño a otra persona. Todo eso tiene que ser a base de formar a las personas en unos hábitos adecuados. Os decía al principio, creo que era antes de la conferencia, era cuando estábamos hablando María Ángeles y yo, de que hemos superado, de que en un primer momento, cuando se empezó a hablar de la cultura preventiva en la empresa y en los trabajadores, y se empezó a hablar de bienestar en el trabajo, parece que todo se centraba en crear hábitos de vida saludable y las empresas te ponían de repente, donde antes tenían la máquina dispensadora de palomitas, de galletas y de tal, y de repente empezaron a aparecer unas que te ponían plátano y manzana, que al final estaban negras porque nadie las reponía y como tampoco se consumían, pues se podrían. Y eran hábitos saludables de vamos a dejar de fumar y vamos a subir y bajar las escaleras. Bueno, pues vamos a recoger aquella idea, que sí, que era un germen de una idea muy interesante, y vamos a la raíz de los problemas y vamos a generar hábitos de salud mental. Y la salud mental es tanto cómo gestiono yo el estrés, como cómo gestiono yo que si soy consciente de que se está produciendo una situación de acoso, una situación de atentado contra la dignidad de una persona, cómo tengo que actuar para hacerlo. Ya lo has comentado tú, lo comentaba una compañera, que es necesario es fomentar la cultura preventiva en las empresas. Si te parece, José Antonio, para terminar, sé que hay muchas consultas más que se van a quedar, pero que ya hemos comentado que la vamos a contestar directamente a las personas que la están realizando. Pero, hombre, por respeto a vosotros que estáis escuchándonos, que os dimos de plazo más o menos 1 horita y media, y también por José Antonio, si te parece, concluyo con esta consulta y el resto ya pues los vamos enviando por correo electrónico. La consulta es la siguiente. Tras realizar un estudio psicosocial y un plan de acción derivado de este, todo esto acordado con los delegados de prevención, con el tiempo, los delegados con el tiempo, los delegados de prevención nos piden volver a evaluar. ¿Hay algún criterio en cuanto si se debe volver a evaluar o cada cuánto tiempo sería buena práctica volver a evaluar? A ver, ahí tenemos que aplicar creo recordar que es el Real Decreto del 3997, artículos, me jugaría que el 5 y el 7 creo que es. Uno habla de la revisión de la evaluación de riesgo y en otra de la actualización de la evaluación de riesgo. La actualización, es decir, ya se me ha quedado anticuada, ya tengo que hacer una nueva evaluación, básicamente cuando sé que se incorpora a mi empresa un trabajador o trabajadora especialmente sensible, cuando cambio los procedimientos de trabajo, las condiciones de trabajo, meto un nuevo equipo, meto una nueva sustancia, un nuevo proceso que no estaba previsto. ¿Cuándo tengo que revisar la evaluación? Es decir, cuando considero que algo me he equivocado con la evaluación de riesgo. Y ahí te dice la norma. Primero, cuando se haya producido un daño en la salud o de uno de los controles periódicos, incluyendo los reconocimientos médicos, detecte que hay un problema para la salud de las personas trabajadoras que no estaba evaluado, entonces me está indicando una alarma diciendo, oye, habrías hecho en su día una evaluación de riesgos cojonuda, perdón, pero ya no te sirve, hay que revisarla. Segundo,
si hay alguna disposición específica, es decir, que, oye, pues cada 2 años, cada 3 años, cada año tienes que revisarla, que en materia de riesgos psicosociales no la hay. O tercero, te dice la norma, con la periodicidad que se acuerde con los representantes de los trabajadores. Los representantes de los trabajadores, lo normal es que soliciten una revisión si a ellos han detectado, si a ellos han escuchado que pueden estar existiendo riesgos que no estaban evaluados o que no estaban correctamente evaluados. Entonces, yo creo que eso en el seno del Comité de Seguridad y Salud, en donde todos sus miembros tienen que guardar sigilo de lo que allí se habla y de lo que allí se expone, sería el órgano adecuado, sobre todo dado cómo nos explica, creo que no me acuerdo si era un compañero o una compañera, nos explicaba la situación, que parece que hay, como se dice también coloquialmente, un buen rollo entre los representantes de los trabajadores y la empresa, pues yo creo que debería ser ahí, en el comité, decir, bueno, venga, ahora estamos en esta sala cerrada, aquí nadie nos escucha, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tenemos un problema? Pues entonces vamos a revisarlo. Si es una revisión simplemente porque van a llegar las elecciones sindicales en la empresa y uno de los dos sindicatos, de los tres, perdón, aquí es que he pensado en los dos mayoritarios que son con los que siempre trabajamos. Si alguno de los sindicatos quiere salir en las elecciones haciendo campaña y diciendo hemos conseguido que se haga una nueva evaluación de riesgos psicosociales, no, vamos a tomárnoslo en serio. Pero si es porque hay algún problema y no se ha detectado con la evaluación inicial que realizamos, pues entonces que se realice. Pero perdona que me he liado mucho, no existe una norma específica que indique cuánto tiempo. Habrá que estar a la propia evolución de los acontecimientos, a que se produzca o no se produzcan cambios o no se produzcan daños para la salud de las personas trabajadoras que puedan exigirnos o puedan llevarnos a la conclusión de que la evaluación de riesgo está equivocada o se ha quedado anticuada. No que esté equivocada, que se ha quedado anticuada. Yo creo que no te has liado, que la explica perfectamente. Gracias. Bueno, pues José Antonio, lo que he comentado anteriormente, vuelvo a decir, las consultas que se han quedado sin contestar serán contestadas. Antes que nada y antes de despedirme, muchísimas gracias por la exposición, muchísimas gracias por contestar las consultas de manera tan detallada y en vista de la participación que hemos mantenido durante toda la webinar. Ha estado muy interesante. Os digo que en breve José Antonio estará también haciendo un taller con nosotros, ya os enviaremos información al respecto, pero bueno, para que vayáis ya esperando noticias nuestras. Y por último, que saldrá también ahora mismo una encuesta de valoración de esta webinar que vamos a terminar pues ahora mismo. Lo dicho, José Antonio, mil gracias por tu tiempo, por la exposición y por la claridad, que es al final lo que todos queremos en cuando nos cuentan y nos explican las cosas. Ha sido un auténtico placer y nos veremos en breve. Nos vemos en breve seguro. Muchísimas gracias a vosotros. Nada, a vosotros. Hasta luego, gracias. Adiós.